Hola, bienvenidos al capítulo 2. Vamos a ver capas, módulos y componentes. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque ya vimos un poquito de lo que son los capas y los componentes en el video pasado. La introducción dice, a medida que un sistema crece ya no es suficiente tener únicamente archivos organizados en carpetas. Es necesario dividir el software en partes con responsabilidades claras y evitar caos y dependencias excesivas. Ahorita vamos a verlo con más calma si no entendiste este párrafo. La arquitectura utiliza conceptos como capas, módulos y componentes para organizar correctamente el sistema y facilita su mantenimiento. Cada uno de estos cumple un propósito distinto dentro de la estructura general del proyecto. Bien, vamos a entrar en lo que es una capa. Una capa es una división lógica. Fíjate cómo te están diciendo lógica. No es de que tú nada más crees un folder y ahí ya todas tus clases las dejes caer ahí, ¿no? Puedes tener un folder u otro folder diferentes, o dentro de un folder tú puedes tener varios folders, puedes tener diferentes carpetas, diferentes archivos, y todos esos archivos pues se van a encargar de cierta responsabilidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces las capas ayudan a separar el flujo de trabajo de la aplicación, ¿sí? Eh, a dividir eh, el flujo de trabajo, es decir, vas a tener una carpeta y adentro varias, pero esos archivos se van a comunicar entre sí y este se va a comunicar con aquel y el otro se va a comunicar con aquel y aquel con otro. Entonces, eso es el flujo, ¿sí? De dónde, desde dónde inicia una petición, HTTP por ejemplo, y hasta dónde acaba, ¿sí? Y quién se la pasa a quién y qué hace qué cosa. Entonces, cada capa conoce únicamente lo necesario para realizar su tarea y delega el resto a las otras partes. Vamos a ver aquí tres capas. eh, la capa de HTTP, que es la que está hablando yo ahorita, que se encarga pues de la petición y, del flujo de la petición y del response, de hacer la respuesta. La capa del negocio, que se encarga de las reglas del negocio. Las reglas del negocio son todas aquellas reglas que el negocio o la empresa que te manda a hacer el software te dice que debe de seguir tu aplicación. Ahorita te voy a enseñar algunas reglas de negocio para que tengas una idea de qué son. Y la otra capa es la capa de datos. ¿Sí? Aquí ni siquiera está la capa de presentación, pero bueno, con estas tres tenemos. Te voy a enseñar primero la capa de HTTP, cómo se vería, y después vamos a ir viendo las otras capas, ¿sí? Pero para efectos de irnos rápido, nada más ahorita te voy a enseñar la capa HTTP. Mira. Aquí en esta parte yo tengo una carpeta que es la carpeta app, que es la principal. Después dentro de app tengo esta carpeta que es la carpeta HTTP, que es la que se va a encargar pues de manejar el request y del flujo de toda la petición. Y si te fijas, yo tengo aquí varias carpetas. Tengo contratos, que son algunas interfaces, los controladores, los middlewares. Tengo otra carpeta que se llama request. Y si te fijas, tengo todos estos archivos dentro de la carpeta HTTP, ¿sí? O sea que aquí en esta carpeta están todos estos archivos, ahora sí que directamente, ¿verdad? Es decir, te lo voy a marcar aquí otra vez. Dentro de esta carpeta, si te fijas, están todos estos archivos que tú ves aquí, ¿sí? Entonces, todos estos archivos, junto con estos también, estas carpetas, digamos que formarían lo que es la capa HTTP. ¿Y de qué se encarga esta capa? Pues de crear el request o obtener el request. Ejecuta primero este archivo, el request. Después, el siguiente archivo que se ejecuta es el kernel, y el kernel controla, ahora sí, ese archivo controla todo el flujo, porque el kernel decide, eh, bueno, le pasa, digamos, la pelota al router, y que es este que está aquí, ¿no? Es este que está aquí, pero
Yo digo que es te marqué el route porque de hecho el route en este escenario llama al router primero y el router llama a este. O sea que prácticamente si te lo pongo aquí, primero es el request, después se llama al kernel, al menos en mi aplicación, y después se llama al router. Pero el router se compone de estos tres, ¿sí? Y después de llamar al router, pues el router decide si llamar al controlador, pero antes, si tú especificaste un middleware, pues entonces se va a ejecutar el middleware y después se va a ejecutar el controlador. Y después de eso, pues eh, se va a llamar a, no sé, a un archivo de servicios, que ya es otra capa, ya estamos hablando de la capa de lógica, y en la capa de servicios se va a llamar a la capa de repositorios o al archivo repositorio, que es la capa de datos, va a hacer la consulta a la base de datos y entonces se la va a pasar al controlador y el controlador va a hacer un response que va a ejecutar este archivo, ¿sí? Y el response pues, va a tener la información de la base de datos, ¿sí? Pero entonces, para que te quede claro, toda esta carpeta HTTP, pues vendría siendo lo que te estoy diciendo aquí, que es la capa HTTP. No te preocupes por los archivos, vamos a ir examinando uno por uno para ver más o menos qué contiene. La capa de negocio, ¿sí? Que yo te estaba comentando, pues es, digamos, por ejemplo, aquí tenemos un archivo por lo menos, aunque lo tengo en ceros, no lo tengo, pero no lo tengo hecho, pero digamos que en este archivo es donde yo pondría toda la lógica del negocio, todas las reglas del negocio y por lo menos para lo que es un usuario, ¿verdad? Por eso se llama user service. Si yo tengo más recursos como productos, como órdenes, pues cada uno de ellos van a ser un servicio. Pero mira, te voy a enseñar de una vez a qué se parecen las reglas de negocio para que si tú no sabes a esta fecha, ya deberías de saberlo, ¿no? Porque estamos usando arquitectura de software, pero te voy a dar puede ser que tú hayas empezado a estudiar y todavía no hayas llegado a comprender eso. Las reglas de negocio o business rules son reglas que representan decisiones políticas o necesidades de una empresa. La empresa que te contrata te manda a hacer software y te dice, ellos te dicen, un usuario debe ser mayor de 18 años para registrarse, ¿sí? En el sistema, en nuestra aplicación, digamos que es una aplicación de mercado pago, mm, de compras por internet, una aplicación como puede ser eBay, como puede ser Amazon, como puede ser Mercado Libre. Entonces ellos te dicen, todas las personas que compren en nuestra página tienen que ser mayores de 18 años. También te pueden decir, un cliente solo puede cancelar un pedido antes de ser enviado. Si ya le envía el pedido, pues ya no lo puede cancelar. Los descuentos VIP solo aplican para clientes frecuentes. Otra regla de negocio puede ser un producto agotado, no puede venderse. Entonces es obvio, ¿verdad? Como empresa yo no le puedo mandar un producto, aunque tú lo vendas aunque lo vendas en un sistema en línea que representa a esta empresa, pues si ya se agotó determinado modelo de computadora, pues ya no tengo computadoras y por tanto la aplicación ya no debería de permitir vender. Esa es una regla de negocio. El límite de compra por clientes es de 5 productos iguales. Las devoluciones son válidas dentro de 30 días. Esta es una regla de negocio, o sea, es la empresa. Todas estas reglas son reglas de negocio y todas las que están acá abajo también. ¿No? Te estoy dando una lista. Un empleado no puede aprobar sus propias solicitudes, ¿sí? Necesita quizás un supervisor. Los pedidos mayores a 1000 obtienen envío gratis. Un usuario debe verificar su correo antes de comprar, ¿sí? O sea, eh, si, si él va a comprar algo,
tenemos que saber que es el correo es correcto, ¿verdad? Y quizás por ahí le enviamos un correo con algún código para que lo ingrese y cerciorarnos de que es el correo del comprador, ¿verdad? Los administradores pueden bloquear cuentas sospechosas. Sí, el administrador del sistema puede bloquear alguna cuenta de un cliente que es sospechoso. Una regla del sistema es diferente a una regla de negocio. ¿Sí? Ahorita te enseñé reglas de negocio, ahorita te voy a decir qué son las reglas del sistema. Las reglas del sistema pueden ser las siguientes. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. El sistema cerrará sesión tras 30 minutos de inactividad. El correo electrónico debe ser único en la base de datos. Los archivos subidos no pueden exceder más de 10 megabytes. El sistema debe generar automáticamente un ID único por registro. Las peticiones a la API requieren autenticación JW o de token. Después vamos a ver esto si no lo sabes. No sé si aquí te expliqué un poquito más, pero creo que debería. El sistema debe generar automáticamente un ID, un código por cada registro, ¿sí? Sí, digamos un registro de usuario, un registro de una orden que un cliente está haciendo, ¿sí? Por cada tabla, pues, debe haber un registro, una identificadora. El sistema debe registrar logs. Esta es otra, pues, regla del sistema para ver errores. Solo se aceptan imágenes JPG, PNG o web. Esto incluso pudiera ser también alguna regla de negocio. Por ejemplo, puede ser que el negocio te diga que nada más debes de aceptar esto. Pero bueno, aquí lo están tipificando como reglas del sistema. El sistema debe realizar respaldos diarios de la base de datos. ¿Sí? Las respuestas del servidor deben devolverse en formato JSON. Eso también pues, son cosas del sistema. Entonces, la diferencia, ¿cuál es? La regla del negocio define cómo funciona la empresa. La regla del sistema define cómo funciona técnicamente tu aplicación. ¿Sí? Reglas de negocio son reglas de la empresa. Reglas del sistema, pues son cómo funciona tu aplicación. Bien, dicho todo esto, y es necesario a veces para poder entender lo demás, pues vamos a la capa, ya vimos la capa HTTP, ¿sí? Que maneja, como vimos aquí, y yo te enseñaba los controladores, el request, response, middleware, todo esto, pues son cosas que tienen que ver con la capa HTTP, porque, pues como te explicaba ahorita, pues manejan las peticiones HTTP y las respuestas HTTP y todo el flujo de la petición. Pero aquí, bueno, déjame ver si su trabajo no es contener reglas complejas del negocio, sino coordinar la comunicación entre el usuario y el sistema. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, déjame explicarte este código. Aquí hay un user controller que almacena o da de alta a un usuario. Aquí estamos viendo los datos del usuario. Este es el request o la solicitud. Y lo que hace este user controller es que en realidad él no almacena él no ejecuta código SQL. Sí almacena el nuevo usuario, digamos, pero hace uso de otra clase, la clase user service, que está aquí en este objeto, user service, que es un objeto que fue inyectado como inyección de dependencia, pues, que tiene la clase create users y a la cual se le pasa el request, o que es el método para obtener todos los datos del request. En el request viene el correo electrónico, el password y quizás el teléfono del nuevo usuario que será creado. ¿Sí? Pero fíjate que incluso en el user service, pues no es en donde se ejecuta código SQL. En el user service se ejecuta lógica de negocio. Esas reglas que yo te enseñaba ahorita,
las reglas del negocio se ejecutan ahí, ¿sí? Y ahí es donde se dice, bueno, si este usuario, por ejemplo, nos puso la fecha de nacimiento y vemos que no tiene 18 años, porque calculamos su edad a través de la fecha de nacimiento, pues entonces no vamos a crear este usuario. Ahí es donde están las reglas de negocio, en el user service. Y el user service, una vez que hace esas validaciones, ejecuta esas reglas de negocio, si todas pasan y el usuario sí es mayor a 18 años y todas las demás otras reglas se cumplen, pues entonces hace uso del user repository y el user repository entonces sí habla con la base de datos y crea al usuario. Pero fíjate cómo es que es por capas. Este user controller, aquí estamos en la capa todavía HTTP y la capa de HTTP, bueno, esta pues, en el user controller es una clase que pertenece a la capa HTTP. Pero el user service pertenece a la capa de la lógica de negocio. Acuérdate que hay lógica de negocio y hay lógica de sistema. También te enseñé hace un momento lo que son las reglas del sistema, eh, pero aquí en el user service no hablamos de reglas de sistema, hablamos de reglas de negocio, ¿sí? Lo que el negocio te pide. Entonces, después de estas dos capas, vamos a ver qué sigue. Bueno, primero vamos a leer esto que dice aquí. El controlador solo recibe datos, ¿sí? Como es lo que vistes aquí. El controlador solamente está recibiendo datos y delega el trabajo real al servicio correspondiente. O sea, le dice, llama al servicio y le dice, pues tú encárgate, ¿no? Encárgate de crear el usuario, ¿sí? La capa de negocio es la número 4. Esta es la sección 4. Digo que es la número 4 porque es la sección 4. La capa de negocio contiene reglas principales del sistema, lo que yo te decía, mira, registro de usuarios, procesamiento de pagos, validaciones del negocio, flujos internos, reglas empresariales. Y hace un momento te decía por lo menos 10 reglas, hay muchas más, pueden ser 100, 200, tantas como el negocio te las pida, ¿sí? Depende del negocio, de la empresa para la cual tú estás haciendo el sistema, pues así dependerán las reglas que ellos te den. Puede ser una, pueden ser 1000, no sabemos. Bien, esta capa representa el comportamiento real del sistema, dice aquí. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para poder ver mejor. Bien, la capa del negocio, dice acá arriba, contiene las reglas principales pues del sistema en cuanto al negocio, ¿verdad? Ya vimos esta parte. Aquí viene el user service. En el user service, que es el al cual llama el user controller, ¿sí? Como vimos acá arriba, el user controller llamaba al user service para poder dar de alta al usuario y aquí estamos viendo ahora el código del user service. El user service tiene también un método que lo vemos aquí. El método se llama createUser, que recibe un array de datos y lo que hace el user service es que internamente llama al user repository, que tiene un método que se llama email exists. O sea, hace la pregunta si el email existe, pero lo hace llamando al user repository, ¿sí? O sea, la validación la hace también el user repository, ¿sí? Y si el mail existe, pues entonces se lanza un error que dice el email ya existe. Tú no puedes volver a darte de alta en una aplicación con tu mismo correo, ¿sí? Pero resulta que si tú no te has dado de alta con tu correo, pues entonces el user repository se ejecutará el método create y entonces allí, pues ahí sí que se ejecutará el código SQL que tenga que ejecutarse, posiblemente un insert para poder crear el registro, ¿sí? Vamos a ver si tenemos más datos. Bueno,
Ya no tenemos ahorita el user repository por lo pronto, pero aquí dice el comentario, el servicio decide qué reglas deben cumplirse antes de guardar la información. Y aquí, pues, esta regla que ves aquí, pues más es una regla de sistema que una regla de negocios. Aquí no hay muchas reglas de negocio que estén. Sí, las reglas de negocio irían aquí y podrían ser, pues, una de ellas que sea mayor a 18 años, por ejemplo. Esa sí es una regla de negocio, que tus usuarios sean mayores de 18 años para poder ser creados. Bien, pero bueno, es interesante, ¿no? Que aquí no nos pusieron en el user service, pues, reglas de negocio. La única regla, o aquí el filtro que se está haciendo es de email, pero esto es más una regla de sistema, aunque es obvio, ¿no? Es obvio de cierta manera que la empresa, pues, no desea que un usuario se dé de alta 2 veces con el mismo correo, ¿no? Eso pues es lógico, pero propiamente dicho, para mí no es una regla de negocio, es más bien una regla del sistema. En fin, capa de acceso a datos. La capa de acceso a datos se encarga de comunicarse con la base de datos, así de sencillo, o cualquier fuente externa de almacenamiento. Y la responsabilidad es, obviamente, consultar datos, insertar registros, actualizar información, eliminar datos. O sea, borrar, actualizar, eh, insertar nuevos registros o consultar los registros que ya están creados. Esta capa no debería contener reglas del negocio. El User Repository, que es el que todavía no nos habían dado, es el que se encarga de crear realmente utilizando el modelo. Aquí estamos usando el modelo User y es un método estático que se llama Create para crear el usuario. Pero lo interesante y lo que tenemos que ver aquí es que el User Repository, este que está aquí, esta clase, adentro de ella no tiene lógica de negocio. O sea, no hay filtros, pues. O sea, los filtros ya se hicieron en el nivel anterior. El user Service se encargó de hacer todas las validaciones correspondientes a la lógica del negocio. Aunque como te dije antes, para mí, pues esta única validación, pues es más de sistema que de negocios. Pero imagínate que sí es, pues, o démosle la razón, ¿no? Imagínate que sí es. Y que incluso hay otra que dice que tiene que ser mayor de 18 años y otras más que quizás puedan ser que sean de tu país nada más, porque pues la empresa no vende en el extranjero, nada más vende y envía los productos en el país, ¿sí? Así que tu usuario, él seleccionó y dijo que es de otro país, pues no sé, no se le va a poder dar de alta, no sé, la verdad es que se me vino a la mente, pero puede haber muchas reglas de negocio pues que tú puedes ver ahí. Bien, entonces ya vimos la capa de datos que pues son los user repository y pues se usa pues para separar acceso a datos y esto permite cambiar los motores de la base de datos. ¿Qué es eso de cambiar los motores de la base de datos? Pues quiere decir que eh, pues quizás tú dentro de aquí, en lugar de usar quizás un user, eh, una modelo, pues quizás puedas ejecutar incluso lógica aquí que tenga que ver con SQL o MySQL o Oracle directamente. Y así tú puedes tener un user repository que sea MySQL user repository o Oracle user, algo que se llame algo así, mira, como MySQL repository.
MySQL, aquí sería así, correctamente escrito. User repository. Y eso, pues, nos diría que, o sea, eso que te escribí ahí sería el nombre para esto, pues. Y aquí podrías tú poner, eh, pues, lógica de datos, pues, consultas SQL para crear un insert de acuerdo a cómo lo necesita MySQL, no sé. ¿Sí? Bien, entonces por eso dice que podrías tú después cambiar. eh, si tú cambias a otro repositorio que hable con otro motor, pues esta parte sí va a cambiar, lo que es esta parte de aquí, pero tu lógica de user service, pues pudiera ser que no cambiara mucho, ¿verdad? Porque lo que son aquí las validaciones, pues no cambiarían, ¿sí? Lo que sí podría cambiar es el nombre del user repository, si es de MySQL o si es de Oracle o de cualquier otra cosa. Incluso tú puedes tener en un sistema, pues, la manera de usar eh, diferentes motores de base de datos, ¿verdad? Después vamos a ver eso en más a detalle. Capa de acceso a datos, pues ya lo vimos. Estos videos son largos, no esperes que sean cortos porque, pues, en realidad son así. Tienen que ser largos para que tú entiendas. Todavía me falta un rato, así que voy a dividir este capítulo en dos. Yo esperaba que fuera más corto, pero vamos a ver lo que es un módulo en el siguiente video. Nos vemos, dale like, suscríbete.